moción del Grupo Municipal Socialista. Votos en contra. Se rechaza por mayoría. Punto número 9 del orden del día. Moción del Grupo Municipal Socialista en apoyo al mantenimiento de la SEATI. Efectivamente, la reforma que se plantea pone en peligro el estatus de la SEATI, de las entidades locales menores, pero no solamente de la SEATI. Realmente pone en peligro las competencias de los ayuntamientos, especialmente de los de 20.000 habitantes para abajo. Pero en cuanto a la SEATI es más preocupante aún, porque el articulado de este proyecto de ley no contempla a las entidades de ámbito territorial que integra el municipio, como es Gamonal, Talavera Nueva y Casar, no las considera como entidades locales, las excluye. La transitoria tercera de la disolución de la SEATI, es decir, está viendo la posibilidad de disolverlas y el personal del ayuntamiento de la SEATI mandarlos al ayuntamiento matriz, en este caso Talavera SEATI, de Talavera de la Reina, y las funciones y las gestiones llevarlas todas a través del municipio, en este caso del ayuntamiento de Talavera de la Reina. Por lo tanto, entendemos que tenemos que apoyar a Gamonal, el Casar y Talavera la Nueva. Así que creo que es el momento además de coger la bandera de Talavera la Nueva, de Gamonal, de Casar y de Talavera de la Reina, es decir, que estamos con las tres de aquí y vamos a apoyar, digan que digan más arriba. Y por lo menos no te preocupes, es el único fin que persigue esta. El Partido Socialista no está a favor de que se supriman y se intervengan en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. El Partido Socialista no está a favor que se puedan llegar a la disolución de la SEATI. Y hay en otros muchos aspectos que no estamos de acuerdo. Por lo tanto, hacer un gesto a Gamonal, el Casar y a Talavera la Nueva, y mucho me temo que por seguir el guión que le marcan, si no lo hago, hoy me va a quedar mal con las tres de aquí. Vamos a ver, si es que aceptar, perdóneme señor Domínguez, pero aceptar su enmienda de solicitar a la FEM la retirada del anteproyecto de ley, pues como bien dice, es un anteproyecto de ley, y le digo ya de antemano que no vamos a aceptar la enmienda, porque es un borrador, la ley probablemente sufrirá modificaciones. Se rechaza por mayoría.